Como hijos de Dios, nosotros necesitamos que la Escritura tenga, y a veces es muy simple, y a veces tiene una aplicación muy simple, muy sencilla, y otras veces tiene algo un poquito más profundo para nosotros, ¿no? La palabra que usa allí, la letra que usa en el Salmo 119, en los versículos 161 en adelante, es la letra sin, y esta palabra significa, entre otras cosas, revelación divina, dientes, moler y fuego purificador. Los significados que podemos tomar van a depender un poquito del contexto, de lo que esté tratando el salmista, y por lo menos lo que puedo percibir sea que es cambios y fuego purificador. ¿Por qué? Las respuestas que está dando el salmista es porque ha aprendido la lección. Ha estado trabajando en áreas en las que se adelanta incluso el versículo que decía, que citaba el hermano, el versículo 165, creo que era, ¿no? Ahí está. Bien, ¿por qué tiene paz? ¿Por qué puede hablar de que tiene mucha paz? Porque eso no es un sentir, un sentimiento, que a uno se le ocurre decir, hoy tengo paz y ya tengo paz. No, hay cosas que la producen. Y también esto vamos a estar mirando. Así que ya en él hay un producto de una cantidad de cosas que ahora responde de esa manera y que glorifica a Dios de esa manera. Por ejemplo, cuando trata con los enemigos, príncipes. En este caso son personas que están en autoridad, sin importar la autoridad, la persona, qué autoridad sea, la persona está bajo ese escalafón. No está sobre ninguno de ellos, está abajo de cualquiera de lo que sea, porque incluso puede tratarse de autoridades religiosas. Pero él había aprendido tanto la oración que dice, mi corazón tuvo temor de tus palabras. Y el temor era de no caer en pecado habiendo aprendido la lección. Tuve temor. Sí, hay una reverencia a la palabra de Dios por la cual estamos firmes aún ante los enemigos. Pero ¿cómo voy a responder a ese que me persigue? Él lo estaba haciendo de una forma que era muy correcta. Temor de la palabra, temor de defraudar a Dios, el miedo de caer. Estos príncipes le perseguían sin causa, no había razón para que le persiguieran. Así que si esto está pasando en tu vida, en alguna medida, entonces tienes el apoyo de Dios y puedes tener esa paz de Dios. Si has aprendido la lección, estarás deseando no caer. No quiero caer, no quiero zafarme con esta persona. Es injusto lo que está haciendo, pero yo no quiero pasar los límites que Dios me ha puesto hacia el ser humano. El siguiente versículo, me regocijo en tu palabra como el que haya despojos, es un versículo muy lindo porque el despojo, entonces, era todo lo que podía tomar alguien de una conquista. Un pueblo conquistaba otro pueblo y todo el despojo, toda la riqueza se la quedaba, ¿no? Algunas veces Dios dijo, no se queden con nada de ese lugar. Y el pueblo tomaba y les volvía en maldición. Pero él dice, estoy contento como el que encuentra despojos. Bueno, los despojos eran riquezas. Eran riquezas. Era mucha riqueza en muchas ocasiones. Decíamos el día viernes, hablando de Lea Marley, ¿no? Que en Rivera se está mucho el cuento de que, para el norte más bien, no sé, también en otros lugares también, de que donde hay una luz en el campo, ahí debe haber alguna olla con plata. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿No? ¿Nunca? Bueno, vayan con una olla a ver si encuentran algo. Bueno, se ha encontrado mucha riqueza, no sé si por la luz, algunos dicen, y creo que sí, los huesos de los animales, ¿no? El fósforo, en la noche se ve luz. Pero se ha encontrado mucha riqueza en muchos lugares, riquezas. Así que esa persona que de pronto vivía en pobreza, recuerde la historia de un niño que iba corriendo por un camino, tropezó en algo, se cayó y volvió a ver qué era en lo que había tropezado. Y el paso del tiempo había desgastado el camino y cuando se da cuenta era un montón de riqueza, ¿no? En algún recipiente. Estaría bueno tropezar, ¿no? Pero seguramente no siempre nos ocurre
algo tan especial. El salmista estaba realmente feliz. ¿Por qué? El gozo en la palabra de Dios le permitía disfrutar de las riquezas que encontraba. Y si no hay una actitud así, entonces probablemente no vamos a tomar riquezas de la palabra de Dios. Versículo 163, la mentira aborrezco y abomino y tu ley amo. Y aquí está el contraste de lo que es la verdad bíblica y lo que se enseña donde sea. No importa donde sea. La verdad de Dios es absoluta y ella es la única digna de ser seguida y amada. 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que sumamos la palabra de Dios, no podemos decir que nos ha engañado. Vamos detrás de ella y miramos que toda ella es la verdad de Dios, es digna de amar. Todos sabemos cómo en nuestro tiempo la verdad de Dios está siendo maltratada. Muchos púlpitos están envenenados de engaños para la gente, aprovechándose en muchas maneras. Muchos hombres famosos están diciendo disparates del Señor Jesús, de la palabra de Dios, etcétera, 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 ¿no? Hace poco tiempo escuché a un predicador que decía, no recuerdo quién era, pero decía este hombre, aquí en este ejemplo Jesús, yo hubiera dado un ejemplo mejor. Así lo dijo. ¿Sí? Le erró, no lo dijo, ¿no? Pero yo hubiera dado un ejemplo mejor. Bueno, ojo, porque lo que está escrito es perfecto y es suficiente para que nuestras almas tengan todo lo que necesitan. El amor a la palabra de Dios debe ser demostrado de una manera muy clara. Si amamos la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que va a hacer inmediatamente es encontrar el engaño, saber qué es engaño y aborrecerlo. Y todos sabemos que para este tiempo se prepara un gran engaño. Nuestro hermano Juan Carlos decía esa práctica de las 7 veces al día que se alaba a Dios. Recuerden a Daniel 3 veces al día, ¿no? Y había costumbres muy lindas para todos los tiempos de aquellos hombres y mujeres piadosos de Dios que buscaban de corazón al Señor. Y en este caso, ya sea exactamente lo que nuestro hermano citaba, o la idea de hacerlo asiduamente, constantemente, tener una constancia en la alabanza a Dios, el reconocimiento a Dios, entonces seguramente nos va a hacer bien. El gozo de alabar a Dios tiene que ver con que Él es justo. Y recordemos algo, este hombre tenía ¿cuántos libros de la Escritura hasta el momento? Lo tienen que saber de memoria. 5. Nada más que eso. Sin embargo, podía ver todo lo que necesitaba de Dios para realmente alabarle. Y cuando vivía una experiencia, él podía ir a esa escritura o recordar esa escritura citada y decir, pero Dios con Abraham obró de tal manera. Dios cuando mandó a Noé a hacer el gran arca, obró de tal manera. Él fue justo. Por lo tanto, podía alabarle en todo tiempo. Quiera Dios que sea así entonces también en cada uno de nosotros. 165, ¿estamos bien? Bien, una cosita del versículo anterior. La alabanza que este hombre hace, y este versículo nos dejan por lo menos 3 enseñanzas. La alabanza debe ser específica. Y hay muchos motivos específicos para alabar a Dios. En este caso es su palabra, digna de toda alabanza. Es la base de su alabanza. La alabanza debe ser frecuente. Hay en nuestro día, desde que abrimos nuestros ojos, hay motivos de alabanza a Dios en todo el correr del día. En todo el correr del día. Si olvidamos eso por las dificultades que vivimos, entonces, vamos a llamarlo así, estamos robando alabanza a nuestro Dios, desviando alabanza
a nuestro Dios. Debe ser proporcional a tu uso de su palabra. Bueno, si yo uso la palabra de Dios, la uso de una forma correcta, voy hacia ella de una forma correcta, voy a extraer muchas cosas. Si solamente voy, por ejemplo, a memorizarla, y después voy a hacer un loro parlanchín, que solo memorizo y digo, pero no hay nada de vida en eso, entonces no estoy haciendo un buen uso de la palabra. Cuando nosotros vivimos la palabra, entonces alabamos a Dios. Y cuanto más la leemos y cuanto más la vivimos, más alabanza hay a nuestro Dios. ¿Has alabado a tu Dios hoy? ¿Le has reconocido? ¿O ha faltado ya casi pasado la tercera parte del día sin adorar a tu Dios? 165. Y ahí vamos a quedarnos un poquito más lento en los versículos que siguen. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz. Hermanos, la paz no viene sin razones, sin fundamentos. No es que nosotros nos proponemos tener paz y la tenemos. No funciona así. La paz siempre va a ser resultado de cómo vivimos conforme a la palabra de Dios. Cualquier persona en este lugar y en cualquier lugar que no tenga paz y dice ser creyente, debe examinar su vida cómo la está viviendo, a la luz de la palabra de Dios. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque de la Escritura surge la paz. Y de la obediencia a ella, por supuesto. Mucha paz. La paz significa salud, seguridad, tranquilidad, bienestar, éxito, comodidad. Todos estos significados tiene la palabra paz. La palabra shalom, que es paz, tiene este significado. Envuelve estas cosas. Escuchen bien. Es un estado armonioso del alma y la mente, tanto externa como internamente. ¿Recuerdan algunos de ustedes el Salmo 4.8? Salmo 4.8. Les digo cómo comienza. ¿Quién? Dale, fuerte. ¿No? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿De dónde viene la paz? De haber tenido un día vivido en confianza plena en Dios. De ahí viene la paz. Así que examino mi día, llego a la noche, no encuentro paz, ya me voy a acostar con alguna preocupación, con algún asunto que me parece que algo pasó acá en el correr del día. Así que voy hacia atrás y encontré un momento puntual en que mi jornada tuvo una mala actitud, una palabra fuera de lugar, un pensamiento incorrecto, un reproche a Dios, una queja a Dios. Y el resultado que venía trayendo hasta ese momento se hizo 1000 pedazos. ¿El Hijo de Dios puede vivir en paz? Sí, puede vivir en paz. Pero los requerimientos bíblicos para tener la paz son los que tenemos que respetar. Nadie puede decir, tengo paz y se acabó, porque no existe eso. La paz es resultado de una buena vida con Dios. Entonces nos preguntamos, ¿tenemos paz? Sería algo grandioso. Pero el salmista dice todavía, mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz. Mucha paz. Y ya hemos visto esta palabra. Esta palabra significa abundante en cantidad, sobremanera abundante. Mucha paz. Mucha armonía interior que se muestra también en lo exterior. Otra vez, hermanos, no es posible conseguir esto sin tener delante de Dios una buena vida. Así que, puedes preguntarte tú que
¿por qué más personas o una buena parte del cristianismo no vive con paz? Vamos a reducir de esta manera con algunas preguntas cómo podría llegar a esto. ¿Quién aquí está dispuesto a amar la ley de Dios excluyendo cualquier otro asunto? Porque para que este hombre tuviera mucha paz, venía de amar la ley de Dios. ¿Quién está dispuesto aquí a temer a Dios y a obedecer su palabra antes que agradar a los hombres? ¿Quién está dispuesto a rendirse y colocarse bajo la palabra en lugar de estar encima de la palabra? Y esto es cuando vamos a la Biblia para que ella diga lo que nosotros queremos que diga. Para que nos dé un permiso que no está en la Escritura para algún asunto. Entonces no hay resultado de paz. No puede haberlo. El salmista estaba buscando esto, ¿sí? Rindiéndose a la palabra de Dios. Podemos entender verdaderamente la palabra de Dios y decir conscientemente que amamos, vivimos consciente e intencionalmente cada día la palabra de Dios que vamos entendiendo. Aunque sea un poquito. Aunque sea un poquito. Para los que recién empiezan, normalmente se les dice esto, y parece muy acertado. Bueno, no tienes que leerte todo un evangelio, porque si te lees todo un evangelio no vas a entender nada probablemente, ¿no? Capaz que entiende algo. Pero toma un capítulo, toma algunos versículos, andá leyéndolos y trata de entenderlo, orá a Dios para entenderlo. Sacá provecho de poquito y después vivilo. Después ponelo en práctica. Entonces habrá mucha paz para ti. Dice también este versículo que para ellos no hay tropiezo, no hay tropiezo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo que todos se iban a escandalizar sus discípulos? Es la misma palabra. Tropiezo, caer. Y exactamente el que realmente ama la ley de Dios, ama la palabra de Dios, no tendrá tropiezo. Esto quiere decir, no va a caer. No va a caer. Porque tendrá el fundamento necesario para, aun cuando las cosas no tienen solución al momento, o no sabemos ni el tiempo de solución, podrá mantenerse en pie delante de Dios. El salmista seguramente estaba viviendo algo difícil en esta situación, pero él está diciendo, si eran los príncipes, el único problema en esta porción de lo que escribió, él está diciendo, tengo mucha paz, no tropiezo, estoy sostenido en la Escritura y estos hombres en autoridad no me harán caer. ¿Entendemos esto? ¿Sí? No quiere decir que de un soplo los enemigos se van a ir. Quiere decir que no vas a caer. Que no vas a ser avergonzado. Dios estará a tu lado. Así que podemos discernir la palabra de Dios, podemos entender la palabra de Dios, podemos creer la palabra de Dios y saber que para el Hijo verdadero de Dios no hay ningún tropiezo, por la gracia de Dios. Si amo la ley de Dios, como dijo el salmista, entonces no caeré. Me asombran mucho las palabras de Pablo cuando dice, he acabado la carrera, ¿no? He peleado la batalla, he guardado la fe, y créanme, hermanos, que no entiendo todo eso. ¿Cómo ese hombre con tanta oposición de todos lados, de adentro y de afuera, podía terminar una vida tan tremenda? Tan tremenda. Pero lo hacía. Lo hizo. Y fue un hombre que agradó a Dios, sin duda. Versículo siguiente, 166. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Bien, por supuesto, esto está hablando de la situación que está viviendo, no está hablando de la redención. Para nosotros, no estoy esperando la venida de Cristo, ¿no? Estoy esperando sí que me saques de la dificultad. Estoy esperando. No sé si será hoy, no sé si mañana,
dentro de un año, no sé si moriré con esta dificultad aún. Pero mientras tanto es el asunto. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Él dice que está esperando esa salvación, pero y tus mandamientos he puesto por obra. No hay forma de que el Hijo de Dios escape de seguir obedeciendo constantemente a Dios mientras Él está proyectando nuestra salida de la dificultad. No hay forma de zafarnos de la obediencia. El salmista hacía algo, ponía los mandamientos de Dios por obra. ¿Es simple? Todos sabemos que no. Todos sabemos que no. Pero seguramente, si hemos tenido una experiencia bien contraria, sabemos que es mejor obedecer aunque no entendamos que desobedecer, porque después vamos a tener el problema que tenemos más la consecuencia de la desobediencia. Agregamos lío, ¿no? Y seguramente no vale la pena. Así que cuando has aprendido recorriendo el camino, mientras Dios no te saque de la dificultad, sé obediente a Dios. Sé obediente a Dios. Y todos jugamos con ciertos sentimientos. Hay personas que no perdonan. Hay personas que creen que el hermano es una miseria. Y ellos, por lo tanto, se creen mejores. Hay personas que dejarían de saludar a un hermano. ¿Esto qué es? No obedecer mientras Dios no te saca de la prueba. Y va a ser peor. Nunca va a ser mejor. Y podríamos seguir con una cantidad de cosas. Tal vez justamente estás en ese camino esperando que Dios te saque la dificultad y te quejaste contra Dios. ¿No? Como hablamos recién de la paz. Bueno, son dos problemas ahora. No es uno solo. Agregaste uno más. O tal vez hay una expresión, creo que es media vieja, así como yo, pero le decíamos cuando los gurises se enojaban que hacían puchero. ¿La escucharon eso ustedes? No. No es que agarraban una olla. Hacían puchero. Esas son niñadas, son niñerías de los hijos de Dios. El puchero, querido hermano, es solamente para llamar la atención, porque tú te estás creyendo algo más que alguien. Es eso nomás. Así que, mientras Dios te saca de la situación, obedece a Dios. Obedece a Dios. Algunos se apartan de congregarse. Dejan de congregarse porque tienen una dificultad. ¿Sí? Bueno, llegará el día que vendrán dificultades más serias. ¿Y qué vas a hacer? Y llegará el día en que no vas a poder congregarte porque tendrás una enfermedad y no vas a poder hacerlo. Dicho sea de paso, nuestra querida Úrsula, que unos cuantos de ustedes la conocen, mandó sus saludos. Tiene 95 años. Su mente está intacta. Su cuerpo se va achicando. ¿Sí? Pero esa señora, esa mujer de Dios, recuerda mucho la palabra de Dios, recuerda a las personas, a su iglesia, cada uno por su nombre. Es una maravilla de Dios. Y está preparando su velatorio. Le pidió al pastor Gustavo que ya comenzara a prepararlo. Bueno, parece que está muy segura de lo que está diciendo. Muy segura de lo que está diciendo. Ella no puede congregarse, pero está siempre acercándose al pueblo de Dios. Pero hay personas que tienen la oportunidad de hacerlo y disparan del pueblo de Dios. Es una pena. Es una pena. ¿Cómo va a solucionar su problema presente agregando un problema más? Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Obedece a Dios y te va a ir mejor. 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Esta expresión otra vez. Un alma que obedece, ama y obedece. En gran manera. Ese guardar como un tesoro. Eso que el salmista puede decir con toda certeza, lo estoy obedeciendo, y si eso no es perfecto, porque lamentablemente nadie es perfecto, estoy luchando para que eso ocurra.
estoy tratando de guardar. En gran manera expresa la totalidad de su amor y el entusiasmo que pone en su amor. El salmista realmente amaba la palabra de Dios. El alma estaba puesto allí. Su alma estaba puesto, su ser, toda su vida está puesto allí. Era su gran amor, lo he amado en gran manera. ¿Ha amado o ama usted a alguien en gran manera? ¿De verdad? Bueno, no pasa esto muchísimo en los matrimonios, pero tiene que pasar. Pero nada como la palabra de Dios. Porque ella será, la palabra de Dios, la que nos va a sacar de cualquier asunto, que no sea correcto o que esté Dios probándonos a cada uno de nosotros. Hermanos queridos, guarda los testimonios de Dios. En el siguiente versículo, él repite esto: he guardado tus mandamientos y tus testimonios. Y la palabra guardar allí, ¿saben a qué se refiere? Por ejemplo, a un centinela, a uno que guarda la ciudad. En aquellos tiempos eran murallas y tenían en algunos lugares, hemos visto en los cuarteles, ¿se ven, no? Los cuarteles, que tienen unas cabinitas en las esquinas y de allí vigilan, ¿no? Exactamente eso, pero para una ciudad. Imaginen ustedes la responsabilidad que tenía un guarda de una ciudad. Si se dormía y venía justo por ahí el enemigo, era responsable de la caída del pueblo, de que el enemigo entrara al pueblo. Así que el salmista ve esta responsabilidad en que tomó en serio su trabajo de guardar tus mandamientos y tus testimonios. Aún este significado de esta palabra sería como si un hombre guardara su propia vida. Y exactamente eso ocurre. Conforme guardemos la palabra de Dios, estamos apreciando nuestra vida, la vida para Dios. Ustedes habrán escuchado una expresión que dice que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, ¿no? Algunos dicen, tenés que perdonarte a vos mismo, tenés que amarte a vos mismo. Si vos no te amás a vos mismo, no vas a poder amar a otros. Eso está mal interpretado de la Escritura. No está bien. La Biblia asume que nos amamos. Lo asume. No tenemos que aprender a amarnos. Ya nos amamos. Somos lo más lindo que pisa la tierra. Somos el más inteligente que pisa la tierra. Nadie se parece a mí. Bueno, en mi caso sí, tengo uno bien parecido. Y así podríamos ir dando ejemplos en cantidad, ¿no? Ahora bien, si tú te amas a ti mismo, tú te olvidarás de todos los demás. Ya te amas. ¿Qué quieres seguir amándote? ¿Quieres destrozar tu vida? Ama a tu prójimo, renuncia a ti mismo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, nos enseña claramente. El salmista estaba guardando su vida porque era responsable de su espiritualidad delante de Dios. Y así deberíamos vigilar nosotros nuestras propias vidas. Él fue diligente y él expresa algo que es muy importante. Porque todos mis caminos están delante de ti. ¿Podríamos decir esto delante de Dios? El salmista decía en otra porción, examina mis caminos. Examina si hay en mí camino de perversidad. ¿Se acuerdan? Cantamos un coro acerca de eso, un corito. Y este salmista podía, con tanta responsabilidad, decir, puedo abrir mi vida delante de ti y tú comprobarás que soy celoso de guardar tus mandamientos, tus estatutos, tu palabra. Era tremendo, ¿no? Era tremendo. Podríamos en alguna medida decir algo de esto, de nosotros mismos. A mí se me hace muy difícil. Quiera Dios que alguno de ustedes pueda hacerlo de verdad. Hay muchas riquezas y bendiciones que vienen de parte de Dios. Son muchísimas.
El salmista en esta porción del Salmo 119, él aprendió que haber sido pasado por fuego purificó su vida. Tuvo una gran lección, tuvo un gran aprendizaje. Entonces, cuando pasemos por fuego, la primera intención que vamos a tener es tratar de echarle agua, apagarlo. Pero cuando Dios manda fuego y es de Dios realmente, tenemos que comprobar si es de Dios, siempre es para que haga su trabajo a nosotros y salgamos mejores de ese horno que Dios ha permitido. Los hombres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿recuerdan? Fueron lanzados a un horno de fuego. Cuando salieron por la providencia de Dios, dice que sus ropas no tenían olor a humo. Y cuando miramos un poquito, no hay mucho más relato de la vida de estos hombres, pero siempre estaban en lugares prominentes de confianza. ¿Se dieron cuenta de eso? Siempre, siempre. Y fueron atacados en una gran oposición. ¿Pero qué pasó? Salieron mejores. Así que si hay fuego en tu vida, fuego de prueba, conforme a la Escritura, es para hacernos mejores que el oro, y el oro purificado 7 veces en horno, dice la palabra de Dios. El salmista aprendió, conforme a los versículos anteriores, con su experiencia, a llegar a este punto. Entonces, bueno me fue haber sido humillado. Dios trabaja en nuestras almas y en nuestras vidas y lo hace conforme a la palabra de Dios. ¿Es para nosotros la palabra de Dios tan viva, tan eficaz, como ella promete que es, asegura que es? Si eso fuera así, creamos que ella es la que va a transformar nuestras vidas. Y entonces caminarán personas en este mundo, cristianos, que no es necesario que nos citen la Escritura y que nos digan cuánto saben. Hablará su vida. Su vida dirá todo de qué es lo que cree.